Bueno, si os parece, podemos empezar las presentaciones mientras se conecta el resto de personas que están apuntadas. Antes que nada, agradeceros a la asistencia en esta tarde. Ya sabéis que la gente está muy apretada. Y con esto de teletrabajo, pues todos tenemos muchas reuniones, que por una parte es positivo, pero por otra, pues quita mucho tiempo. Así que agradecemos vuestra asistencia. En esta tarde que vamos a hablar sobre valoración bancaria, presente, pasado, presente, futuro, sobre la misma. Me acompaña Diego Aires Calviño. Hasta donde yo sé, Diego no tiene una relación con la alta esfera de este país, pero puede ser que esté confundido y no nos esté mintiendo a todos, pero bueno, a priori no. Es experto en movilización y en valoración bancaria, por eso me va a ayudar esta tarde a comentar sobre el tema. Y yo soy Fernando Rojas Traverso, soy responsable del área de análisis bancario junto con el vicepresidente de AFI y nos encargamos básicamente de analizar el sector bancario, tanto español como europeo, como en general, ¿vale? Y sus tendencias, sus particularidades, sus diferencias y la comparativa que hacemos entre entidades bueno, pues las tendencias principales del sector, ¿no? Si me permitís, voy a compartir la pantalla, documentación que luego tendréis oportunidad de disponer, ¿vale? Os lo mandaremos cada uno de los asistentes, en la cual vienen nuestros correos al final de la misma y podéis realizar cualquier duda, comentario o que tengáis, ¿vale? Al respecto. Y durante la misma podéis transmitir las preguntas a través del chat, ya sea por YouTube o por Webex o cualquier otra plataforma que estéis utilizando a la hora de visualizar la presentación. Como decíamos, vamos a comentar hoy, en la hora que prosigue, la valoración bancaria, tanto a nivel español como europeo, en la parte internacional. Luego haremos un contexto de la valoración actual de la banca y cómo definimos o cómo hacemos nosotros en AFI esa valoración bancaria. De las múltiples formas que hay, pues hemos elegido una que queremos enseñaros hoy, ¿vale? Hemos creído interesante para empezar esta charla hablar de la panorámica actual de la banca en el marco COVID, porque al final la valoración bursátil de la banca, la valoración de un banco, pues se enmarca dentro de un contexto cambiante y como bien sabéis en el año 2020 no se escucha, disculpad. Diego, ¿me escucháis? Yo escucho, la verdad. Vale. Pues Diego del chat creo que puede ser un problema de tu ordenador o de la conexión o algo. No sé si... Bueno, ya comentaréis si podemos ayudaros de alguna forma o de alguna forma a solucionarlo, ¿vale? Como decía, hemos creído conveniente hacer un contexto o una panorámica actual de la banca en el marco COVID, porque al final una valoración bursátil, una valoración de un banco se enmarca dentro de un contexto cambiante. Como bien sabéis, en el marco COVID pues, ha cambiado sustancialmente tanto el negocio como la economía, como incluso la sociedad en muchos aspectos. Así que hemos pensado que la primera parte que tiene que ser un contexto de manera pormenorizada, ¿vale? De los bancos, el sistema bancario español concretamente, en el marco COVID. ¿Y qué vamos a ver en esta parte? Pues básicamente las principales variables que analizamos nosotros recurrentemente del sector bancario, pues empezamos con el crédito, luego hablamos de recursos minoristas, nueva concesión, la dicotomía entre morosidad y provisiones, ¿vale? Cómo ha afectado esto a los resultados bancarios y luego un poco de contexto de cotización, ¿no? Para luego entrar ya en términos pormenorizados en la valoración bursátil per se de... Pues bien, el primer aspecto que debemos tocar, la primera tendencia que hemos visto cambiar sustancialmente es el crédito. Hemos asistido en el año 2020 a un crecimiento por primera vez en la última década del crédito, que ha crecido en torno del saldo de crédito, que ha crecido en torno al 3%, 3 y pico por ciento, y eso se ha debido básicamente a las medidas que se han tomado para contrarrestar los efectos de la crisis, ya sean por parte de las instituciones, por parte también de los gobiernos, que afectan de una manera u otra a la evolución de las variables bancarias, el negocio per se bancario, el modelo productivo bancario. ¿Cuáles son esas medidas? Las principales que han afectado al crédito son principalmente avales, y tenéis la relación entre avales y crecimiento de empresas con el gráfico de abajo a la izquierda. Los avales han repercutido desde el comienzo de la crisis en un crecimiento exponencial con respecto a lo que veníamos viendo en los últimos años del crédito a empresas. Fijaos que veníamos de caídas, el último año caída del saldo de crédito a empresas,
Y en el año 2020 hemos experimentado un crecimiento del 11,5%, quitando construcción y promoción, solamente con empresas sin meter, como bien sabéis, en la pasada crisis por construcción y promoción fue un sector peculiar. Lo hemos querido dejar fuera de este análisis y centrarnos solamente en la parte de empresas per se sin ese sector. Pues 11,5%. Y es que esos avales iban dirigidos básicamente a proveer de liquidez a aquellas empresas que con los confinamientos estrictos que se tomaron en los meses de, como bien sabéis, marzo, abril y mayo, pues se enfrentaron a dificultades, ¿no? No entraba en liquidez, no se producían ventas, las personas no consumían, por lo tanto, había problemas de liquidez de las empresas, sobre todo de las pymes, las más pequeñas, también las grandes, pero sobre todo las pymes, que optaron por pedir crédito al sector bancario a través de esos avales, que al final esos avales se repercutían de una doble manera, ¿no? Proveer de liquidez, como he dicho, a las empresas y también disminuir el riesgo, esa percepción del riesgo inherente básicamente en una crisis que percibían las entidades bancarias pues, por la evolución propia de la economía. Por lo tanto, esos avales han repercutido en crecimiento del crédito, en empresas y en total, en agregado, ¿vale? También hay otras medidas como la política monetaria del BCE, concretamente estamos hablando de las medidas de operaciones monetarias no convencionales, para los que entendidos, no quiero entrar en terminología, no es el objetivo de esta sesión, TLTRO3, unas operaciones de proveer liquidez a la banca para evitar el credit crunch que se produjo, sobre todo en el sector bancario español, también en todos los sectores, pero sobre todo en el sector bancario español en la gran crisis financiera pasada, ¿no? La gran, denominada gran recesión, bueno, se puede denominar de muchas formas, pero sobre todo en la gran crisis financiera pasada en 2008. Por lo tanto, esas medidas, esa actuación temprana, tanto de gobiernos como del BCE, del Banco Central Europeo, provocó que el crédito no se restringiera sobre todo a las empresas, que es al final el sector más perjudicado. También otras medidas como moratorias más ligadas al ámbito familiar, a los hogares, vivienda y consumo, que han permitido, no tanto por incremento del crédito, sino por menor amortización del crédito. Ya sabes que el saldo de créditos se provee cada año de nueva concesión, lo que se concede cada año, cada un banco concede cada año, y de lo que se amortiza cada año. Por lo tanto, si yo aminoro por las moratorias esa amortización, al final lo que me queda es mayor saldo, básicamente por no amortizar, por permitir a esas familias que entran en dificultades, tanto por no recibir rentas o por entrar en circunstancias especiales, ERTES, etcétera, pues acogerse a esas moratorias y pues, afectar al comportamiento de manera positiva, en este caso, del crédito. Tras este comportamiento de crecimiento de empresas, también vemos que el saldo a vivienda pues, se ha comportado de manera recurrente en los últimos años, se ha acelerado la caída, básicamente sobre todo por los primeros meses. Luego veremos la nueva concesión y veremos esa doble joroba de nueva concesión que siempre hemos explicado recurrentemente nosotros, que se doble joroba porque se ve un crecimiento exponencial de la nueva concesión a empresas y una caída, no de la misma magnitud, pero parecida, en la nueva concesión de crédito a los hogares, ¿no? Y consumo, pues al final tiene un efecto base y un efecto también de composición del crédito que está incluido autónomos y por eso se experimenta un crecimiento. Autónomos está ligado a balas, por lo tanto, experimenta un crecimiento en ese sentido. Otra gran partida que queremos transmitir aquí son los recursos minoristas. Aquí los recursos minoristas, que si los sumamos a la inversión crediticia, corresponderían al volumen de crédito el volumen de negocio de un banco. Convencionalmente, un volumen de negocio nosotros entendemos como la suma de inversión crediticia más los recursos minoristas. Y los recursos minoristas se dividen en dos: depósitos, que son los que están dentro del balance bancario, y los fuera de balance, que son los fondos de inversión, planes de pensiones, seguros financieros. Otra categoría de productos o servicios que ofrece la banca a familias, sobre todo, también a empresas, pero sobre todo a familias, para derivar su ahorro, ¿vale? ¿Qué hemos experimentado en 2020? Pues un fortísimo crecimiento de los depósitos a vista. Aquí que me gustaría recalcar palabras del CEO de JP Morgan, que decía, Jamie Dimon, que dijo que esta crisis es peculiar porque hemos asistido a una caída fortísima del PIB en todas las economías occidentales y en todo el mundo. Al final es una crisis mundial. La diferencia principal con la crisis anterior es que es una crisis mundial. En todo el mundo ha pasado la pandemia, desgraciadamente, pero ha sido así. Hemos asistido a una crisis mundial sobre todo en economías occidentales, y a su vez, por primera vez, en una crisis, hemos asistido a un crecimiento exponencial de los depósitos. ¿Y a qué se debe esto? Pues fijaos, en el gráfico de abajo a la derecha tenéis la tasa de ahorro. Fijaos como en ciertos trimestres la tasa de ahorro se quintuplicó con respecto a la anterior, incluso a veces por 6, ¿no? 26 se alcanzó en el segundo trimestre de 2020.
¿Y a qué se debe esto? Bueno, podéis, la deducción es fácil, ¿no? En palabras, en texto también del Banco Central Europeo, el 80% de ese incremento de la tasa de ahorro, que al final redunda directamente en el crecimiento de depósitos, el 80% corresponde a la imposibilidad de consumir, es decir, ligado totalmente a las restricciones del confinamiento, a los confinamientos estrictos, ¿no? 26% de crecimiento de la tasa de ahorro. Una vez que se ha pasado esos confinamientos estrictos, aunque sean haya seguido habiendo confinamientos, la tasa de ahorro es verdad que se ha normalizado, aunque sigue estando por encima de una tasa de ahorro normal, entre comillas normal, de la economía española, que se sitúa en torno al 6-7% de la renta disponible bruta. Pues bien, esa correlación que existe tan directa entre tasa de ahorro y depósitos, pues se ha visto aquí. Mayor tasa de ahorro, mayor incremento de los depósitos, ¿vale? Sobre todo vista. Los depósitos se dividen en plazo, las antiguas IPF, imposiciones a plazo fijo, que tiene un plazo determinado de vencimiento, y vista, que son las cuentas de ahorro, cuentas nómina, etcétera. Pues casi todo es vista. Y esto es una tendencia que venimos viendo desde que los tipos están negativos o cero, que es clara. No remunera los depósitos a plazo, pues lo tengo directamente en vista, ¿vale? Disponible para hacer uso cuando quiera de ellos. Pues bien, esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos otros recursos, como hemos dicho, minoristas de las familias, que son los fuera de balance. Estamos hablando de fondos de inversión, seguros y plan de pensiones. La variable clave es los fondos de inversión. Ahí tenéis el comportamiento. Tras los meses de confinamiento, es decir, sobre todo febrero, pre-confinamiento en Europa, marzo y abril, que el patrimonio de los fondos de inversión cayó sustancialmente debido a dos motivos. Primero, menor suscripciones netas de la familia, es decir, aportaba menos las familias a esos fondos de inversión. Claro, debido a la incertidumbre o debido a los riesgos que están asumiendo por la volatilidad de los mercados. Y también por la caída de los mercados. La caída de los primeros meses en un 80% fue pues, la evolución de los mercados, tanto de renta fija como también de acciones, también por las suscripciones netas. Pues bien, tras esos meses hemos asistido a una recuperación progresiva de los mercados, que se ha visto incluso a final de año 2020 que las suscripciones netas, la aportación de las familias a los fondos de inversión ha sido positiva al final. ¿Y eso por qué? Porque hay mucha cantidad de liquidez de las familias en depósitos. Entonces, ante la no rentabilidad de depósitos, busco rentabilidad. ¿Y dónde la encuentro? Pues eso es el fondo de inversión, principalmente. También plan de pensiones, pero sobre todo fondos de inversión. Y la evolución se ve en el primer mes de marzo. Tras esos confinamientos estrictos, tras esas repercusiones de la tasa de ahorro, pues vemos que el crecimiento de los depósitos se ha ralentizado, pero sobre todo hemos visto un traslado de esos depósitos a los fondos de inversión que a los bancos, a la entidad bancaria, repercuten mayores comisiones. Por lo tanto, es un win-win, digamos, porque la liquidez, como bien sabéis, por los tipos negativos, le cuesta a la banca. Si lo traslado esos fondos a los fondos de inversión, como banco, me ahorro el coste de los depósitos y gano pues lo que comercialice por el fondo de inversión. Por lo tanto, ha habido un traslado que ha sido más por iniciativa de la demanda, también de la oferta, pero sobre todo de la demanda a los fondos de inversión. Por tanto, ahí sí que tenemos una tendencia positiva y es una variable que queremos destacar en este sentido. La siguiente diapositiva queremos presentar la evolución temporal de la nueva concesión. Antes hemos hablado de saldo. Saldo es stock, saldo es vista fija. Pues eso es flujo. ¿Cómo ha evolucionado el flujo en cuatro sectores, los grandes sectores, pymes, grandes empresas? Por abajo tenéis hogares, vivienda y consumo, en la nueva concesión. Y aquí tenéis meses estancos, mes a mes, es decir, marzo contra marzo del año anterior, variaciones interanuales. Fijaos como los meses de confinamiento estricto, marzo la mitad, abril la mitad de mayo, en la nueva concesión a empresas fue sustancialmente, bueno, fue increíble, ¿no? Tasas de crecimiento del 80-60%, tanto en pymes como grandes empresas. Avales, ¿vale? Lo hemos dicho antes. La apelación de crédito por necesidad de liquidez de las entidades pues, no financieras, las empresas, fue sustancial. Por lo tanto, hubo un crecimiento exponencial del crédito. La joroba inversa que hemos dicho antes se corresponde en los hogares. Fijaos cómo en vivienda y consumo se ve el efecto inverso. En los meses de confinamiento pues no se consumía, caída de crédito y eso pues se repercutió en la evolución final del saldo de crédito. Es cierto que vivienda es quizá el segmento que más eh, positivo ha evolucionado. Y fijaos con los meses finales de 2020 y también los meses iniciales de 2021 hemos asistido a un crecimiento exponencial, también por efecto base. Recordad que en marzo, abril y mayo de 2020 cayó sustancialmente la nueva concesión. Pues a partir de ahora veremos el efecto base de esa caída en los meses siguientes. Pero aún así, sí que vemos una apelación al crédito hipotecario derivado de esa ingente cantidad de ahorro que se ha generado
por efectos de imposibilidad de consumir, también por incertidumbre. Un 20% del total de ahorro viene por incertidumbre, pero sobre todo por imposibilidad de consumir. Otra tendencia que debemos destacar, y es clara en este sentido, es la dicotomía que existe entre la morosidad, que la morosidad, como bien sabéis, no ha crecido en 2020, de hecho, incluso ha descendido por efecto del denominador. Recordad que la tasa de mora se calcula entre los dudosos, los que me impagan arriba en el numerador, y el saldo de crédito en el denominador, en la parte de abajo del cociente. Por lo tanto, si el denominador crece y lo de arriba se mantiene constante, pues cae la tasa de mora. ¿Por qué no ha crecido la tasa de mora? Por las medidas que se han tomado. También, aparte de las medidas institucionales y el Banco Central Europeo que hemos comentado anteriormente, se han tomado otras medidas de carácter contable, tanto de la Autoridad Bancaria Europea, del Banco de España, que argumentaban que no se debería contabilizar esos préstamos que estaban acogidos o a moratorias o a avales, porque se entendía que tenían un efecto temporal o podían tener un efecto temporal y tampoco querían repercutir en los balances y las provisiones bancarias. Sin embargo, ante el no crecimiento de la tasa de mora, sí que hemos apreciado en todos los sectores, sobre todo en el español, un fuerte crecimiento de las provisiones. Ya sabéis que los bancos provisionan pérdidas derivadas generalmente del crédito. Pues aquí ante el no crecimiento de los dudosos, sí que hemos asistido a una provisión precautoria de las entidades por lo que está por venir, ¿vale? En todo el sistema europeo. Pero generalmente en España, si cogemos el gráfico de la derecha, si trazamos la bisectriz de este gráfico, vemos que siempre, o casi todos los países se sitúan por encima. Quiere decir que las provisiones del 2020 han sido mayores que en 2019. Por lo tanto, todos los sistemas bancarios han provisionado mucho más que en 2020, sobre todo el español. Y hay que aplaudirlo y el mercado así lo aplaudió y eso lo veremos luego en la valoración bursátil. Claro, este efecto precautorio que ha determinado una caída sustancial de los beneficios. Fijaos cómo el ROE es la ratio de rentabilidad sobre el capital de la banca española, ha pasado de un 6,5 en 2019 al un menos 1,5. Pérdidas, ¿vale? Hemos asistido a pérdidas del sector bancario que no se producían, quitando el efecto de Banco Popular en 2017, no se producían desde el año 2012. Por lo tanto, es el primer año, en los últimos 8 o 9, que hemos reconocido, o ha conocido el sector bancario español, pérdidas. Y viene por esas provisiones que hemos acometido. Pero yo quería destacar que este efecto ha sido, o va a ser temporal, esperemos, ¿no? Que va a ser temporal, que los efectos de la pandemia pues vayan cesando en función de cómo vaya recuperándose la economía. Pues estos efectos temporales se van a ir cesando en los próximos años. Sin embargo, lo que más preocupa al sector bancario es la generación de margen. Y la generación de margen relacionada con los dos tipos de interés. Y es que desde 2014 en Europa hemos asistido, por la política monetaria del BCE, para contrarrestar los efectos económicos e incentivar también el crecimiento de la inflación, el crecimiento económico, hemos asistido a una caída de márgenes, sobre todo derivado por el efecto tipos, efecto cero, tipos bajos, que previsiblemente en los próximos años va a continuar y más si cabe, teniendo en cuenta los efectos de la pandemia y las medidas que se han tomado para contrarrestar esos efectos de la pandemia. Por lo tanto, el margen se erige como el principal o la principal preocupación y sobre todo tipo de interés y competencia bancaria, porque en un contexto de caída de volúmenes, caída del tipo, caída de generación de margen, la competencia bancaria crece. Por lo tanto, también afecta al spread o la rentabilidad del margen de intereses y del margen de la clientela, ¿vale? Ese efecto del ROE, que no hemos visto en la banca española en el episodio anterior, ha sido generalizado, pero más si cabe en España. Fijaos como en la comparativa europea, en la parte de la derecha, vemos que España se erige como, negativamente en este caso, por desgracia, como el sector bancario de los 27 países de la Unión Europea, con menor ROE por ese efecto precautorio. Pero hay que aplaudirlo, como hemos dicho, ese efecto, esa precaución por parte de la banca, hay que aplaudirla, y el mercado también lo hizo así. Sin embargo, luego veremos, y Diego lo explicará mejor que yo incluso, la relación entre rentabilidad y valoración es muy alta. Por lo tanto, si yo veo o preveo que tengo poca rentabilidad, que ya venía viendo los años anteriores, luego lo veremos, por los tipos que hemos dicho, y además intensificado por el crecimiento de la morosidad y intensificado por las medidas de la COVID, pues la valoración bursátil bancaria ha sufrido. Es verdad que luego matizaremos este hecho. Y se ha transformado en caídas bursátiles muy grandes en toda la banca mundial. Fijaos, aquí hemos querido representar los bancos del Eurostoxx es el de los mercados europeos, banca del IBEX, banca española, y también de la banca estadounidense. Y lo que hemos visto es que la banca ha caído más que el resto en el escenario COVID, ¿vale? En los meses de marzo, febrero, marzo y abril, ¿vale? Sin embargo, también ha subido más, sobre todo en el caso español,
caso de la banca de IBEX, que el resto de mercados cuando se ha recuperado. ¿Esto quiere decir? Quiere decir que es un sector cíclico. Para los más técnicos, que tienen una beta, una correlación con el mercado, por encima de 1, ¿vale? Cíclico quiere decir que ante incrementos de los mercados crece más y ante caída de los mercados cae más. Sobre todo en España, ¿por qué? Por la correlación y también por los efectos de la COVID en el mercado español. Ya hemos visto que, bueno, no hemos visto, pero la economía española es una de las más afectadas en Europa, o ha sido en 2020 una de las más afectadas, también la que más va a recuperar en los próximos años, debido a que a los sectores que están más afectados, ocio, turismo, alojamiento, hostelería, todo eso y la relación que tiene la banca para proveer de crédito a esos sectores hace que también sea más afectado que la banca europea. También la recuperación sea más intensa. Fijaos cómo en España hemos alcanzado, más o menos la banca ha alcanzado los niveles pre-COVID, estos son base 100, ¿vale? El nivel de diciembre de 19 es base 100, después se ha recuperado más o menos en el 90, 90 y tantos por ciento de ese valor en base 100 diciembre de 19. Pero lo que queremos destacar también es que en el escenario de COVID lo que más ha recuperado, lo que el mercado ha valorado más son las empresas tecnológicas. Y es que uno de los elementos, una de las tendencias que queremos destacar aquí es que el efecto COVID lo que ha subrayado es cambios en los hábitos, pero no cambios en los hábitos de aficiones, sino cambios de cómo hago esos hábitos y en qué canal los utilizo. Es decir, antes me gustaba el cine, pues ahora me gusta Netflix o me gusta HBO o cualquier otra plataforma que sea tecnológica. Antes iba al restaurante, ahora pido comida a través de plataformas, aplicaciones móviles de comida a domicilio. Es decir, ha habido un cambio sustancial de adaptación a esos canales digitales que ya existían previamente, pero se han acelerado esa adaptación. Y esa adaptación es súper relevante la relación o lo que tiene que jugar la banca, el papel que tiene que jugar la banca en ese cambio y lo que tiene que ver, ¿vale? Lo que tiene que asumir en los próximos años. Y para recalcar muy rápidamente, la banca estadounidense también ha sufrido, obviamente, los efectos de la COVID, también ha sufrido los efectos de valoración y la cotización, pero queremos subrayar que tradicionalmente la banca americana se valora o está valorada mucho más positivamente que la banca europea, debido a que los tipos de interés antes del COVID, recordad, subieron, ¿vale? Se estaba recuperando progresivamente la economía, se recuperó antes la economía, tiene una menor tasa de morosidad que la banca europea en general y tiene un modelo de productivo distinto, modelo de negocio distinto o productivo. Es más banca de inversión, menos comercial, es verdad que allí existe el community banking, pero es más dirigido a otra tipología de banca. Son creadoras de mercado, aquí la banca de inversión, aquí me refiero en Europa, no está tan desarrollada. Total, que el modelo de negocio es, es diferente y también lo reconoce el mercado con una mejor valoración. A continuación queremos hablar sobre el contexto actual de la valoración bancaria. Y antes que hablar de cómo ha evolucionado el sector bancario y esa correlación que hay entre rentabilidad y dar paso después a Diego a cómo medimos nosotros esa valoración, quiero destacar una cosa. Para la banca es muy importante, y quiero contextualizarlo bien, la utilización del ratio Price to Book, PBV, ¿vale? Precio-valor contable. ¿Qué significa esto? Que es la evaluación que hace el mercado sobre el valor de los fondos propios que tiene la banca. Esa es la ratio, lo tenéis ahí. Aquí no estamos hablando ni de PER, ni de Equity Value sobre EBITDA, que son tradicionalmente otras medidas, otras variables que se utilizan para las no financieras. ¿Por qué? Porque el Price to Book lo que mide es el valor, la importancia de capital. Y hay que recordar que el capital en banca es muy importante. Primero porque asume riesgos, asume pérdidas, como todos los capitales, ¿verdad? Pero aquí también asume mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque está muy regulado. Y al estar muy regulado, las exigencias de capital a la banca son muy importantes. ¿Para cubrir qué? Pues a los depositantes sobre todo, ¿vale? Esa es la razón fundamental, el leitmotiv de la regulación bancaria. Cubrir a los depositantes con capital. Por lo tanto, el price to book para la banca es muy relevante. ¿Y cómo se interpreta ese ratio? Pues si el ratio de price to book se sitúa por encima del 100%, es decir, ese cociente se sitúa por encima del 100%, el mercado valora que la entidad está por encima de su valor contable, quiere decir que las perspectivas de rentabilidad de esa entidad son mayores, son superiores a las exigidas por el accionista. Y podéis decirme, Fernando, sí, muy bien, pero un accionista quiere más. Sí, pero tiene un límite, porque yo me juego un porcentaje de mi capital o de mi matrimonio y quiero una rentabilidad ad hoc a ese juego. Por lo tanto, tengo un límite que exijo a cualquier inversión, no solamente a la banca, pero en este caso al sector bancario. Si está por debajo del 100%, significa que la rentabilidad de la banca, de esa entidad, en proyección futura, es inferior a las exigidas por la crisis, perdón, por las accionistas.
El préstamo de la banca antes de la crisis financiera de 2008 estaba por encima del 1, del 100%, ¿vale? Estaba al 300%, al 250%. Ahora, desde ese momento, de 2008, está muy por debajo y se agudiza también por la pandemia. Fijaos, en este gráfico temporal desde 2008. ¿Qué pasa? Principalmente porque el negocio pre-COVID era muy rentable. Previsiblemente, al menos en perspectivas de evaluación bursátil, era muy rentable. Sin embargo, ¿qué ha pasado desde entonces? Pues efectos de la crisis pasada, digestión de la morosidad que se ha producido y del incremento de la morosidad que se produjo no solamente en España, principalmente en España, pero también en países periféricos, de la crisis pasada. Y desde 2014, con las medidas que se han tomado y que se incentivan también por la competencia y por los precios que están fijando en los activos del negocio bancario, estamos asistiendo a un modelo de negocio poco rentable, ¿vale? ¿Por qué? Ya hemos dicho algunos de los aspectos. Política monetaria, tipo de interés totalmente bajo, saneamiento de la crisis anterior y del actual, previsiblemente futuro también, va a incrementarse la morosidad, se va a tener que sanear también esos balances. Esos tipos bajos y también la creciente tecnología está produciendo una revolución, un incremento de las empresas fintech que hacen competencia bancaria sin tener la estructura de costes que tienen los bancos, ¿vale? Hay muchas voces del sector bancario que han criticado o que están argumentando que se tengan que jugar lo que se denomina level playing field, un mismo campo de juego, ¿vale? Con esas empresas fintech, sobre todo las big tech. Big tech nos referimos a Amazon, Google, que están haciendo también negocio bancario y financiero. Se han incrementado también los requerimientos de solvencia. Desde la crisis pasada, los requerimientos de solvencia se han incrementado. Significa costes. En definitiva, multitud de variables, multitud de circunstancias que están afectando la rentabilidad bancaria. Y merma lo que tradicionalmente es el sector bancario o la banca, que es la intermediación financiera, que es conceder crédito y captar depósito. Esto no ha cambiado. Esto va a seguir existiendo. La banca siempre va a seguir existiendo, o el sector bancario. Se llamará de una forma u otra, pero va a seguir existiendo porque hace falta, sobre todo en los países como España, donde las pymes ocupan el 99% del sector productivo, hace falta crédito para seguir funcionando. Por lo tanto, el sector bancario va a funcionar. Sin embargo, si me afectan los tipos, me exigen más regulación, hay fuerte competencia, no fijo los precios bien, tengo una rentabilidad exigua, que me valora el mercado. ¿Vale? Fijaos cómo la rentabilidad bancaria ha pasado del 12-14%, cifras de rentabilidad ROE, ¿vale? Rentabilidad sobre equity, de doble dígito, a unas cifras negativas, pero bueno, se sitúa en torno al 2-3% en velocidad de crucero. Nos preguntamos, ¿esta situación es estructural o es coyuntural? Lo que se prevé es que los tipos, derivados de la crisis y las medidas de política monetaria que han derivado de esta crisis, se mantengan estructuralmente bajo durante el próximo lustro como mínimo. Eso es lo que descuenta el mercado, ¿vale? Los requisitos en materia de solvencia, a raíz de la utilización de de algunos buffers o unos colchones que se han utilizado en esta crisis, van a continuar, van a seguir existiendo. Es verdad que se ha derivado de una política macroprudencial de control de las bancas que no afectan a la estabilidad financiera, se ha derivado más a una regulación de protección al consumidor. Estamos hablando de protección de datos, MiFID, es decir, hemos derivado ahí. Y lo que estamos viendo es que es un sector maduro que necesita una reestructuración. No solamente una reestructuración de capacidad operativa, que ya hemos asistido desde la crisis anterior, incentivada también por las operaciones corporativas que se hizo, sino también una reestructuración del modelo productivo. No podemos solamente reestructurar la capacidad operativa de los bancos, tenemos que reestructurar también la eficiencia, los procesos, una reestructuración interna de los bancos, ya sea a través de fusiones, procesos de fusión que puedan acelerar estos procesos que ya hemos comentado, o solos. Pero lo que tenemos que asistir es, no podemos desaprovechar la oportunidad, el sector bancario no puede desaprovechar la oportunidad de realizar una reestructuración de la eficiencia de los procesos, no solamente de reducción de costes, que al final en un escenario de tipos bajos, competencia, etcétera, es lo que lleva directamente a reducir costes, sino fijar bien los precios, fijar bien la competencia con tipos bajos y sobre todo reestructurar procesos. Esa es la tendencia que queremos valorar y que el mercado previsiblemente también valora. Ahora con Diego, no sé si quieres compartir. Sí. Bueno, si quieres darle tú a la PPT y me- Sofía, ¿me pasas el...? Tienes.
Se ve la PPT, ¿no? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues hola a todos. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos los demás por asistir. Espero que os esté resultando enriquecedora esta masterclass y que la estéis disfrutando. Y bueno, ahora que Fernando nos ha explicado el contexto actual de la banca y de su valoración en bolsa y cómo hemos llegado hasta aquí, ahora vamos a meternos de lleno en cuáles son las variables que determinan la cotización bursátil de la banca. Y en concreto, vamos a incidir en las razones, en el por qué estas variables, vamos a incidir en el por qué estas variables afectan al precio que el mercado le pone a una entidad. Aquí tenemos una lista de las principales variables fundamentales de los bancos que afectan a la cotización bursátil de la banca y ahora os demostraré empíricamente, con gráficos, la relación que existe entre estas variables y la cotización. Pero antes vamos a discutir un poco estas variables para ver qué esperar y luego, si os parece, pasamos a los datos. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí la rentabilidad, que como sabéis no es más que una medida de la capacidad de generación de márgenes y beneficios de la banca. Como os podréis imaginar, esta es una de las variables más importantes para los mercados financieros, porque un accionista, cuando se mete en el capital de un banco, cuando compra acciones, lo que busca es compensar el riesgo que está asumiendo de la inversión con un retorno, con rentabilidad. Entonces, tiene sentido que la rentabilidad figure en esta lista de variables explicativas de la cotización bursátil de un banco. La siguiente variable que tenemos aquí es la eficiencia, que no es más que la relación entre los costes de explotación de un banco y su margen bruto. De modo que cuanto menor sean los costes de explotación que tiene que asumir un banco para generar un determinado nivel de ingresos, más eficiente será este banco. Y por lo tanto también tiene sentido pensar que la eficiencia debe jugar algún papel a la hora de valorar un banco. Además, también tenemos aquí la liquidez, que en banca y en cualquier empresa en general se podría definir como esa capacidad de asumir los compromisos de corto plazo. En el concreto de la banca podríamos estar hablando, por ejemplo, de hacer frente a una retirada de depósitos. Y tiene sentido, tal vez, que la liquidez también figure en esta lista porque recordemos que hay bancos que en la gran recesión, en la crisis financiera de 2008, pues sufrieron por problemas de liquidez, incluso cayeron. La siguiente variable que tenemos aquí es la solvencia, que mide esa capacidad de asumir pérdidas por parte de la banca. Es decir, tiene que ver con qué parte del balance de un banco, en qué parte del balance del banco está compuesto por capital, es decir, por instrumentos que pueden absorber pérdidas. Y no solo por capital social, sino también por otros instrumentos como cocos u otra deuda subordinada que también es capaz de asumir pérdidas. Luego, por supuesto, también está la morosidad, que tiene que ver con la calidad de activos de la entidad y que fue una de las variables estrella tras la explosión de la burbuja inmobiliaria en la crisis pasada y que, tal y como comentó Fernando, es uno de los motivos por los cuales la banca estadounidense cotiza más alto que la banca española. Y luego, finalmente, vamos a hablar también de perfil de riesgo, es decir, del riesgo que asume un banco en su modelo de negocio. ¿En qué se puede materializar un mayor perfil de riesgo? Bueno, pues se puede materializar sobre todo y en mayor medida por el perfil del cliente al que se le concede crédito. Por ejemplo, si un banco tiene un modelo de negocio que está más enfocado a conceder crédito al consumo, este banco tiene un perfil de riesgo mayor que otro banco que está más centrado en la concesión de crédito hipotecario, porque estos últimos son los tipos de préstamos que tienen una menor probabilidad de impago. Pero bueno, en menor medida también se puede materializar el perfil de riesgo de un banco por los activos financieros que tienen balance. Por ejemplo, una entidad que tiene bonos de alta calidad crediticia es menos arriesgado que otra entidad que tiene pues, otro tipo de activos financieros. Entonces, venga, pasamos a los datos de cierre de 2020, ¿vale? En primer lugar, tenemos aquí la rentabilidad, que la vamos a medir a través del ROE, que ya comentó Fernando, y que, bueno, no es ninguna sorpresa si os digo que existe una relación positiva entre la ratio price to book value, entre la valoración de un banco respecto a su valor contable y su rentabilidad. Pero además os diré que la relación entre estas dos variables es especialmente intensa y que tal vez sea el ROE la variable con mayor capacidad explicativa de la valoración de un banco. Aquí la pregunta entonces que surge es, oye, ¿y cuál debería ser la rentabilidad de un banco para que la banca cotizase en niveles similares a los de su valor en libros? Porque si vemos aquí en el gráfico de la izquierda arriba, vemos que en nuestra muestra de banco prácticamente todos los bancos cotizan por debajo de su valor en libros, es decir, inferiores al 100%. Bueno, pues esta rentabilidad exigida, que habitualmente se denomina coste de capital,
se sitúa en torno al 8 o 10% para la mayoría de la banca española y europea, mientras que el ROE, muy a grosso modo, se sitúa en el 4 o 5%. Por tanto, y esta es la razón por la que la banca cotiza por debajo de su valor en libros, porque un inversor que va a comprar acciones de un banco y este banco no es capaz de generar una rentabilidad acorde con su exigencia, solo va a comprar estas acciones si estas acciones son baratas y en concreto inferiores a su valor en libro. Y aquí volvemos a las ideas de fondo, que es que como consecuencia de un modelo productivo obsoleto y en un escenario, en un contexto en el que, dado el escenario de tipos, la intermediación financiera es poco rentable, conseguir ROEs, rentabilidades, que se acerquen al coste del capital es prácticamente imposible. Y esta es la razón de fondo por la que la banca actualmente cotiza con ratios de valoración tan deprimidas. Y por eso es fundamental este proceso de reestructuración y de ajuste de capacidad que antes Fernando también estaba comentando. Entonces, vamos ahora a la eficiencia. La eficiencia, como dije antes, se calcula con la ratio de eficiencia, que no es más que el cociente entre los costes de explotación y el margen bruto de una entidad. De modo que cuanto mayor es esta ratio, más ineficiente es el banco y, por tanto, menos lo valora el mercado. Y esto es lo que precisamente observamos en los datos. Evidentemente, mayor eficiencia está vinculado también a mayor rentabilidad. Entonces, este resultado pues tiene sentido. La liquidez. La liquidez la vamos a medir con la ratio de liquidez básica, que es el cociente entre los activos líquidos de un banco y sus activos. ¿Qué estamos observando? Bueno, pues que el mercado valora positivamente la liquidez. Es decir, el mercado valora positivamente el hecho de que los bancos tengan activos lo suficientemente líquidos y que puedan ser transformados en cash para hacer frente a momentos de estrés. Y es que no es para menos porque hay entidades que durante la gran recesión, durante la crisis financiera de 2008, sufrieron por cuestiones de liquidez. Y ahí está el caso paradigmático de Northern Rock, que sufrió un problema de liquidez en sí mismo, en tanto que estaba financiando sus activos con deuda a muy, muy corto plazo y en cuanto se cerraron los mercados, pues el banco se nacionalizó finalmente, ¿no? Y los otros dos bancos que veis ahí, el Continental y el Lehman Brothers, pues no sufrieron problemas de liquidez en sí mismos, sino que primero sufrieron otro tipo de problemas que finalmente derivaron en problemas de liquidez. Cabe señalar, sin embargo, que dado el tono de la política monetaria que está implementando el BCE, en el sentido de que no le está temblando el pulso a la hora de darle a la máquina de imprimir dinero, pues tal vez la liquidez sea un factor actualmente de menos relevancia a la hora de explicar la valoración de un banco. Pero bueno, actualmente lo que nos están diciendo los datos es que igualmente se sigue presentando esta relación positiva entre liquidez y valoración. Bien, pasando a la solvencia, que como os decía, mide la capacidad de una entidad de asumir pérdidas, en concreto asumir pérdidas inesperadas, y que vamos a medir con el ratio de capital. Esta tal vez sea pues, una de las variables que más sorpresas produzca entre los que estamos hoy aquí, su relación con la valoración, puesto que intuitivamente muchos habremos pensado que aquellos bancos más solventes son los mejor valorados por el mercado, pero la realidad es que los datos no nos dicen eso. Lo que nos dicen los datos es que no hay una relación clara entre la solvencia de un banco y su valoración. ¿Por qué? Bueno, analicemos las razones. Por un lado, como acabo de decir, intuitivamente tiene sentido que el mercado valore más positivamente un banco más solvente. Pero por otro lado, ocurre que incrementar la solvencia y que el hecho de que un banco sea más solvente no es gratis, y ahí está la clave. ¿Por qué? Porque la solvencia, el capital, que es lo que da solvencia a un banco, es la fuente de financiación más cara. Mucho más cara, por ejemplo, que los depósitos, que es otra de las grandes fuentes de financiaciones de la banca española y europea. Y por tanto, cuanto más solvente sea un banco, cuanto más capital tenga en balance, menos será su rentabilidad. Y eso va en detrimento de su valoración. Y esto es lo que genera este resultado tan curioso que vemos aquí en el gráfico inferior izquierdo, en el que se ve que los bancos más solventes no necesariamente son los mejor valorados. Bien, pasando a la tasa de mora, bueno, pues este es un resultado esperable. Existe una relación negativa entre la ratio precio value y la tasa de mora, como es lógico, y la relación es muy sencilla. Más morosidad implica menos rentabilidad y, por tanto, menos valoración. Y finalmente, el perfil de riesgo que mide el nivel de riesgo asumido por el modelo de negocio de un banco. Bueno, pues aquí, ¿qué se está observando? Pues una relación positiva entre el nivel de riesgo de un banco, asumido por un banco, y su valoración. Es decir, el mercado valora
positivamente el potencial retorno conseguido con la mayor asunción de riesgo, a pesar de la contrapartida que supone esta mayor asunción de riesgo. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que está valorando el mercado? ¿Cómo el mercado fija los precios de los bancos? Bueno, pues sobre todo se fija en la rentabilidad, o sea, en el ROE, o en variables que van encaminadas a generar rentabilidad, como por ejemplo una mejor eficiencia, una menor tasa de mora o un mayor perfil de riesgo, a pesar de los hándicaps que supongan incrementar el riesgo. Entonces, dicho esto, estas son las principales variables fundamentales de un banco que determinan su valoración, pero cabe preguntarnos si existen otras variables de carácter externo que afectan también a la cotización bursátil de la banca. Y ya se han ido dejando pistas a lo largo de esta presentación. Y la respuesta es que sí, las condiciones macroeconómicas son fundamentales. Y en concreto, hay dos variables macroeconómicas cuya evolución ha protagonizado las subidas en bolsa de la banca en los últimos meses, que son el incremento de la inflación o de las mayores expectativas de inflación y el incremento de tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos y en los tramos más largos de la curva. Esta mayor inflación o mayores expectativas de inflación viene asociada a una mayor recuperación, a la recuperación económica y al incremento de la demanda agregada. Incremento intensificado por el estímulo fiscal que se está llevando a cabo en Estados Unidos y por todo el ahorro embalsado que se ha ido acumulando durante los meses de confinamiento y restricciones. Y un mayor nivel de inflación lleva aparejado, por supuesto, un mayor nivel de tipo de interés. Y esto beneficia a la banca. La cuestión es ¿por qué? Bueno, pues en primer lugar, porque un nivel estructuralmente mayor de los tipos de interés permite incrementar la rentabilidad del negocio minorista, basado en captar depósitos y conceder créditos. Es decir, el spread entre el tipo al que se concede el crédito y el tipo al que se remuneran los depósitos crece, mejorando el resultado de la parte alta de la cuenta de resultados de los bancos. Asimismo, un nivel estructuralmente mayor de los tipos de interés también suele ir asociado a un mejor momento del ciclo económico y esto también suele ir acompañado de mayor concesión de crédito, de más volumen de crédito, lo cual evidentemente también mejora la rentabilidad de la banca. Pero no solo eso. Un mejor momento del ciclo también suele animar a la gente a contratar productos fuera de balance, en especial fondos de inversión, lo que también contribuye a mejorar la rentabilidad de la banca vía incremento de comisiones. Y por si fuera poco, también mejores momentos del ciclo tienden a estar acompañados con reducciones en la mora y en los impagos, lo cual evidentemente también beneficia a la banca y a su rentabilidad y por tanto a su valoración. Ahí abajo vemos dos gráficos en los que está la cotización diaria de los bancos del Eurostoxx y los bancos del IBEX versus la TIR del bono estadounidense. Se ve una relación positiva y rotunda entre estas variables, como se estaba comentando. Si bien cabe señalar aquí dos cuestiones. La primera es que aquí en estos gráficos estamos usando el tipo de interés, la TIR del bono estadounidense, en vez de la TIR del bono alemán, que sería la referencia del tipo libre de riesgo a nivel europeo, porque el tipo del soberano alemán, la TIR del bono del soberano alemán, está más intervenido por las políticas del BCE y, por tanto, refleja de forma menos realista los cambios en las condiciones macroeconómicas, que al final es de lo que se trata. Y, en segundo lugar, cuando hablamos de subida de tipos, de lo que hablamos es de subida de tipos libres de riesgo o con poco riesgo. ¿Por qué? Porque si los tipos suben como consecuencia de un mayor riesgo de crédito asociado, en este caso, por ejemplo, al Tesoro estadounidense, eso evidentemente no beneficia a la banca, sino todo lo contrario. Entonces, una vez hemos identificado todas estas variables fundamentales de la banca que afectan a su valoración, ROE, eficiencia, tasa de mora, etcétera, así como las condiciones macroeconómicas que también inciden en cómo cotiza la banca, nos hemos planteado desarrollar un modelo cuantitativo que permita aglutinar todas estas variables para asignar un ratio price to book value a la banca en función de estas variables. Y la idea de este modelo cuantitativo, de esta herramienta, os la voy a explicar y para ello permitidme primero que os dé una pincelada de otra metodología que habitualmente se utiliza para valorar empresas y que muchos ya conoceréis, que es la valoración por múltiplos.
¿En qué consiste la valoración por...? Lo digo porque la idea subyacente de la valoración por múltiplos en nuestro modelo cuantitativo es exactamente la misma, solo que implementada de una manera distinta. Entonces, ¿en qué consiste la valoración por múltiplos? Pues oye, en la valoración por múltiplos lo que hacemos es seleccionar una serie de entidades comparables a la entidad que queremos valorar y, en segundo lugar, lo que se hace es la media, otro estadístico como la mediana, de las ratios price to book values de estas entidades y utilizamos esta media para valorar nuestra entidad. Sin embargo, esta metodología sabemos que presenta inconvenientes. El primero de ellos es que, al menos en banca, no siempre es fácil encontrar entidades comparables. Y en segundo lugar, aun asumiendo que tenemos entidades comparables, sabemos que las entidades no tienen ni el mismo ROE, ni la misma tasa de mora, ni el mismo modelo de negocio, pueden estar en países distintos y, por tanto, pueden estar expuestas a condiciones macroeconómicas diferentes y, en definitiva, aun asumiendo que son entidades comparables, van a diverger en todas estas variables que hemos dicho y explicado que afectan a la valoración bursátil de la banca. Entonces, aquí sería interesante tratar de desarrollar una metodología que, basándose en la idea de usar la media de entidades de las entidades, permita capturar y matizar esta valoración por el ROE, la eficiencia, las condiciones macroeconómicas, la tasa de mora, etcétera, de la entidad que queremos valorar. Y esto es lo que hemos desarrollado. Y al final esto se plasma en una regresión de datos de panel con efectos fijos, para quien le guste más el tecnicismo y la econometría. Y estos son los resultados que hemos obtenido después de hacer pues, múltiples análisis y desarrollar diferentes modelos. Y al final lo que hemos hecho es, oye, vamos a tratar de asignar un price to book value teórico a una entidad en función de estas variables que hemos explicado. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues sirve para saber si el mercado está valorando relativamente más o relativamente menos a una entidad respecto a otras entidades en función de estas variables fundamentales, el ROE, la tasa de mora, etc. Como vemos, el ajuste es bastante satisfactorio y esto lo que quiere decir es que realmente las variables que hemos introducido para estimar este price to book value, este ratio price to book value, tienen poder explicativo, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí ha sido valoración bancaria pasado y presente. Entonces, ahora queda hablar del futuro. ¿Qué nos va a dejar esta crisis? Bueno, pues de carácter más generalista, sabemos que estamos en camino de la recuperación económica, sabemos que esta crisis se va a saldar con niveles de deuda pública como porcentaje de PIB bastante elevados. Sabemos que hay una incipiente inflación que, al menos por ahora en la eurozona, parece controlada, pero si hay un fenómeno estrella y clave que ha sido impulsado durante la pandemia y que está aquí para quedarse y que afecta especialmente a la banca, es la última que veis ahí, que es la aceleración de la digitalización. ¿Por qué? Porque la aceleración de la digitalización cambia, como comentó Fernando antes, la manera en la que los clientes se relacionan con el banco. Y esto va a facilitar este proceso de reestructuración y de ajuste de capacidad, en tanto que cada vez más el valor aportado por las oficinas físicas y por el servicio físico es menor, ¿vale? Y ya más en concreto, hablando de valoración, vemos luces y sombras. Empezando por las sombras, pues sabemos que las medidas de inyección de liquidez y de expansión monetaria implementadas por el Banco Central Europeo para mitigar los efectos de la pandemia van a mantener los tipos en niveles estructuralmente bajos durante algunos años más, mermando la intermediación financiera basada en captar depósitos y conceder crédito, pero sin embargo vemos que existen otros factores que apuntan a que la cosa puede ir bien. En concreto, vemos que la situación sanitaria está mejorando claramente en Europa y en los países occidentales, acompañado de un acelerado ritmo de vacunación. Vemos que está continuando y cada vez hay más noticias de estos procesos de reestructuración y de ajuste de capacidad que al final, en última instancia, están encaminados a mejorar la eficiencia de nuestro sistema bancario y, por tanto, su rentabilidad y, con ello, su valoración. Y también vemos estos cambios en las condiciones macroeconómicas, especialmente en Estados Unidos, de subida de tipos y de expectativas de inflación, que benefician a los sectores cíclicos y values en bolsa en general, pero, por supuesto, también a la banca en particular. Y es por ello que, tras un pasado y un presente marcado por ratios de valoración deprimidas y ratios price to book values muy inferiores al 100%, tal vez quepa preguntarse si se está allanando
el terreno para ver un futuro en el que veamos ratios price to book values más cercanos al 100%. Y esto es todo lo que os queríamos comentar. Bueno, no sé si Fernando quiere añadir. No, está muy bien, Diego. Muchas gracias a todos y muchas gracias por vuestras preguntas. Si os parece, Diego, te transmito también alguna pregunta que hay para ti, ¿vale? Directa. Sí. Así que, bueno, Manuel Ruiz Adame hace dos preguntas. Primero, centrado en la banca española, ¿qué nivel de concentración crees que se terminará por alcanzar? Y dado que vamos a una progresiva digitalización y menor relación personal, ¿se incrementará la presencia de banca extranjera en el mercado español? A ver, el nivel es difícil de determinar, ¿vale? Depende de muchos factores, depende mucho de las entidades que se propongan fusionarse, se propongan concentrarse. El nivel es hacia alza, ¿vale? Estamos hablando de un nivel actual del en torno al 68-70% y por las fusiones actuales incluso llegará al 80%. Y no solamente en España, porque España ya ha habido un proceso de concentración importante, ¿no? Desde el año 2008. Sino es que hay países europeos, en concreto Alemania, en los cuales todavía hay pues 1.300 entidades. Por lo tanto, esos procesos de fusión se va a producir en toda Europa, ¿vale? Pero sí que es cierto que vamos a ir a asistir hacia niveles crecientes de concentración bancaria. Y sobre la presencia de la banca extranjera en español, a ver, en mi entender, ya que hoy día, a través de una cámara web, una cámara de teléfono, tú puedes abrir una cuenta en cualquier país, cualquier entidad de Europa, creemos que la presencia, como presencia per se de oficinas, pierde sentido. Por lo tanto, esa incursión que muchas entidades sí que han hecho en los últimos años, no creemos que se vaya a producir en los próximos años por esa competencia también digital y por esa presencia también más de los canales digitales y de otras, como bien comenta Xavier, de Big Tech, FinTechs en otro sentido, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿las criptomonedas consideras que se puedan seguir desarrollando fuera de control de los bancos centrales? A ver, sí, ¿no? El objetivo principal de por qué nació, y aquí Diego, complementame si quieres, por qué nació Bitcoin, ¿no? En allá de 2007, era por sustituir el monopolio de los bancos centrales en todo el mundo. Yo creo que sí, pero sí que es cierto que ha habido una contestación por parte de los bancos centrales. De hecho, hay documentos del BIS, del Banco de Inversiones, ¿no? de pagos e inversiones, que así lo atestiguan, en los cuales se unen para crear una digital currency, que llaman ellos, que al final cada país va a crear el dólar digital, el euro digital la libra digital. Por lo tanto, hay una competencia creciente, los bancos centrales tienen mucho poder, van a seguir incrementando ese poder, por lo tanto, va a existir, al menos temporalmente, o coexistir esas criptomonedas con las digital currencies de los bancos centrales. Es cierto que aquí lo que vamos a ver, básicamente, es que los bancos centrales van a tener mucho poder y van a aglutinar mucho más poder, ¿no? de lo que tenían. Y además, aquí hay que hablar de estabilidad financiera. ¿Cómo afecta esto al canal bancario o a los bancos o qué papel juegan los bancos en la canalización de las criptomonedas, ¿no? en el futuro de las digital currencies? Jaime Fernández, que me recuerda que lo tengo apuntado, Jaime, no te preocupes, gracias. ¿Cómo deducís la rentabilidad que exigen los accionistas a partir del valor del libro del banco? Aquí hay diferentes metodologías y aquí, Diego, complementame sin duda, ¿vale? La más frecuente que se utiliza es el CAPM, Capital Asset Pricing Model, ¿vale? Que es del año 53, muy, muy antiguo, el cual, pues a través de análisis cronométricos, de variables que son muy técnicos, pues se estima un coste de capital para la banca. ¿Vale? También hay que decir una cosa, no solamente hay este modelo, también otro famoso es el de Pharma French, que es a través de árboles de decisión, ¿vale? Que también determina el coste de capital. Al final son diferentes modelos en los cuales nosotros determinamos a través de variables de mercado, del risk-free rate y de otras variables, determinamos ese coste de capital y nos sale esa rentabilidad que exige el accionista para cada entidad y así después aglutinamos. No sé si Diego quiere complementar esa respuesta. No, está perfecto. Luego, ¿hay alguna más? Luego, Antonio te pregunta directamente, Diego, dice, estás hablando de los modelos de negocios y de los riesgos de la banca. La pregunta se centra en lo siguiente. ¿Qué opinión tienes acerca del nivel de riesgo de un banco con operaciones con mayor perfil de riesgo, pero con correcto pricing? U otra entidad con un modelo de negocio menos arriesgado, pero con peor pricing por la fuerte competencia y su mayor apetito por crecer. La distorsión que se produce por la pregunta anterior, ¿cómo es recogido por los analistas de bancos y sus valoraciones? Con correcto pricing, no sé si te refieres
que se fijan los activos, Diego? O sea, el pricing del tipo de interés. Sí, me refiero con correcto o peor pricing. No sé si te refieres a más o menos pricing, pero a ver, desde luego, a ver, tal vez en buenos momentos del ciclo, no sé si luego Fernando va a querer complementar, pero yo no veo nada de malo que un banco quiera incrementar su perfil de riesgo. De hecho, y aunque con buen pricing, como dices tú, de hecho, tal y como vimos en el gráfico de antes, el mercado lo valora positivamente. Especialmente tratándose de una asunción de riesgo, digamos, con sentido, es decir, en el perfil de concesión de clientes. No tiene sentido que un banco aumente su perfil de riesgo teniendo acciones o renta variable de otras empresas en su balance. Eso sí que no. Pero incrementar su perfil de riesgo yéndose a perfiles, a clientes, concediendo crédito a clientes más arriesgados, si eso te da más rentabilidad, yo creo que es una buena, bueno, no tiene nada de malo. Pero yo creo que si el pricing recoge todos los riesgos asociados a los activos, es decir, la morosidad, el coste de capital, el coste financiero, al final ese pricing sí determinaría bien el modo, cómo el banco asume su modelo de negocio y cómo lo ejemplifica en el pricing que asume, ¿no? Por lo tanto, a ver, un pricing depende mucho de la persona, de la entidad, del apetito del riesgo, es decir, depende de muchos factores. Si sitúan bien el pricing, yo creo que sí es una medida para medirlo, ¿no? Y la última pregunta que me parece interesante, que es, a partir de la respuesta de la primera pregunta, ¿consideras que el ROE es una métrica correcta para valorar una evolución del banco? Bueno, bueno, yo soy gallego, te voy a responder con un depende. Entonces, a ver, en general sí, es una métrica además simple y que por tanto entiende todo el mundo, pero es verdad que ahora también hay que ver que el ROE es una medida que no tiene en cuenta, es una medida de rentabilidad que no tiene en cuenta el riesgo asumido por el modelo de negocio del banco. Entonces, ahora mismo hay, y en esto en AFI lo vemos mucho también, existen medidas de rentabilidad más complejas que tienen en cuenta el nivel de riesgo que asume el banco en su modelo de negocio. Entonces, ¿el ROE es una buena medida de rentabilidad? Sí, pero es verdad que las hay más complejas y que por tanto reflejen mejor y reflejen una rentabilidad ajustada al riesgo, que es de lo que se trata. Vale, Xavier dice, ¿no existe el riesgo de que mayores tipos de interés impliquen mayor morosidad por imposibilidad de pagar los intereses, tanto por empresas en dificultades como por los estados soberanos? Esto es así. De hecho, uno de los factores y el contrafactual que siempre analizamos por la política monetaria, antes hemos dicho, y lo he dicho yo, y aquí voy a contradecirme un poco, que los tipos bajos implican una menor rentabilidad para los bancos. Es cierto, pero también ha implicado que las familias y empresas podían pagarle sus préstamos en dificultades, sobre todo en la crisis anterior. Eso es así, Xavier, pero sí que es cierto que la correlación, y así lo ha dicho Diego antes con los soberanos, con los tiros de los bonos, la correlación entre mayores tipos o expectativa de mayores tipos, más bien, y mayor valoración es así, el mercado lo valora más. Por lo tanto, a mayor tipo de interés, mayor rentabilidad per se o previsiblemente de la banca, ¿vale? Aunque tienes toda la razón con el matiz que incorporas. Y como última pregunta, hasta ahora, Xavier pregunta, ¿cómo conoces el apetito del riesgo de un banco por el segmento al que se dirige, personas físicas o jurídicas, por el nivel de riesgo BB, CCC, AAA, y qué retorno de precios se espera? Todo eso también. Y de hecho hay un manual que no es público, aunque hay cierta entidad que lo publica, que es el marco apetito del riesgo, ¿vale? Por lo cual, un banco sitúa los subniveles de aceptación de riesgo, su exposición, su precio. Es decir, que hay información pública sobre ello. Os recomiendo que veáis la publicación de Santander y BBVA sobre todo, que ahí sí lo explican bastante bien, ¿vale? Todos los bancos lo publican, pero solo esos dos. Pues si no hay ninguna otra pregunta, al final de la diapositiva que tendréis disponible para vosotros, tenéis nuestros correos y cualquier solicitud de pregunta o duda, comentario, pues bienvenido sea y bueno, reiterar las gracias por asistir a esta presentación. Eso es. Muchas gracias a todos. Espero que os haya resultado enriquecedor y que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias.